soy María Martínez y voy a hablar de esta primera parte que es sobre el trofoblasto y la reacción decidual. El tema de nosotros es el desarrollo de la placenta y las membranas ovulares. ¿Puede pasar la diapositiva, doctor, por favor? Ok, el trofoblasto es el grupo de células que se encargan o forman parte de lo que es la capa exterior del blastocito o del embrión en desarrollo y que luego formará parte de lo que será la placenta. El trofoblasto inicia su formación en etapas bastante tempranas del embarazo y provee sustancias nutritivas al embrión cuando éste está en desarrollo. Podemos decir que es una mezcla de células de la placenta que tiene la responsabilidad de hacer posible que el embrión se pueda implantar en el endometrio del útero. Algunas características principales del trofoblasto o resaltantes son que ayuda a implantar el blastocisto en la pared del útero. También que está presente desde el inicio del desarrollo del embrión, que está formado por pliegues o huecos pequeños y vellosidades coriales y secreta una serie de enzimas que permiten a las células ingresar a la mucosa uterina para hacer posible la anidación del huevo y que aporta elementos nutritivos al embrión cuando ha sido implantado. La función del trofoblasto juega una función muy importante en lo que es la implantación y la placentación. Estos son dos procesos que se dan de una manera correcta gracias a la comunicación molecular que existe entre tejidos fetales y tejidos maternos por medio de hormonas y receptores de membrana. Cuando durante la implantación el blastocisto genera nuevos tipos de células trofoblásticas y una de ellas es el trofoblasto, que tiene o participa en el intercambio entre el feto y la madre. Aunque el trofoblasto no participa de forma directa en el desarrollo del embrión, sí es un impulsador de la placenta, que es la que se encarga de establecer la conexión con el útero materno para hacer posible la nutrición al feto en desarrollo. Las capas del trofoblasto. Durante la implantación, el trofoblasto crece y se diferencia en dos capas, el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. El sincitio trofoblasto es la capa más externa. Ella se encuentra formada por células sin límites intercelulares porque han perdido su membrana y por esto vamos a ver que sus células son multinucleadas. Luego forman cordones que van a infiltrar en el endometrio. Estas células vienen de la fusión de células del citotrofoblasto y ayudan a formar las vellosidades coriónicas que van a servir para extender la superficie y permitir un adecuado flujo de nutrientes de la madre al feto. El citotrofoblasto, esta es la capa más interna del trofoblasto, está formada por células ovoides, es irregular, un solo núcleo, mononucleares, y el trofoblasto hace que por medio de las células del citotrofoblasto sea más fácil la implantación del embrión. La importancia que tiene este proceso es que el embrión pueda implantarse de manera correcta en el endometrio uterino, aunque cuando ocurre un crecimiento descontrolado de estas células pueden generarse tumores. También en cuanto al desarrollo del trofoblasto, ¿cómo se desarrolla él? Durante la tercera semana de gestación, durante el periodo embrionario, desarrollo embrionario, se incluye también lo que es el desarrollo del trofoblasto. Comienza que las vellosidades primarias están formadas por citotrofoblasto interno, que ya está rodeado por el sincitio trofoblasto. Luego las células que se encuentran en el mesodermo embrionario se dirigen a las vellosidades primarias en la tercera semana de gestación. Y cuando esta finaliza, ya las células mesodérmicas van a empezar a singularizarse para formar células de vasos sanguíneos. Así se va formando el sistema velloso capilar y la vellosidad placentaria. Luego los capilares que se han formado van a entrar en contacto con otros capilares y los vasos recién formados entrarán en contacto con el sistema circulatorio intraembrionario. ¿Para qué? Para que cuando el corazón empiece a latir, ya el sistema velloso esté listo para suministrarle el oxígeno y los nutrientes necesarios para este crecer. Luego, el citotrofoblasto alcanza el endometrio materno y se comunica con los tallos vellosos. Con los tallos vellosos, luego para formar lo que es la capa
la cubierta citotrofoblástica externa que poco a poco va a rodear el trofoblasto. Luego se va a comunicar la placa coriónica con el tejido endometrial al final de la tercera semana de gestación, cuando la cavidad coriónica empieza a agrandarse, el embrión se sujeta a la cubierta trofoblástica por medio del pedículo de fijación. Y este pedículo de fijación, que es un ligamento bastante estrecho, él se va a convertir posteriormente en lo que será el cordón umbilical que permitirá la conexión entre el feto y la madre. A veces escuchamos hablar del trofoblasto anterior y trofoblasto posterior. ¿A qué se refiere esto? Trofoblasto anterior es cuando la placenta se adhiere a la cara anterior del útero. No tiene nada que ver con alguna enfermedad ni nada por el estilo, sino simplemente es la posición de la placenta en el útero. Y cuando se habla de trofoblasto posterior es cuando la placenta se adhiere a la cara posterior del útero. Es una situación de peligro cuando la placenta tiende a crecer hacia el cuello uterino y entonces allí se denomina placenta previa. También escuchamos hablar de desprendimiento trofoblástico. El desprendimiento trofoblástico o desprendimiento de placenta es una situación de urgencia, es bastante frecuente, se da muchas veces por hematomas y es una pérdida de la adhesión de la placenta a la pared del útero. Cuando se dice desprendimiento de trofoblasto es cuando ocurre durante los 2 primeros meses. Pasa la diapositiva, doctor, por favor. Ajá, la reacción decidual. La reacción decidual es producida por la invasión del trofoblasto, va a impedir que éste penetre a la capa basal del endometrio. Durante la implantación, las células del estroma endometrial, ellas que están en contacto con el sincitio trofoblasto, se dematizan y van a acumular glucógeno y lípidos y van a impedir lo que es la penetración del sincitio trofoblasto. Estos cambios se van a extender a todo el endometrio y a la respuesta del estroma endometrial es a lo que vamos a llamar, o lo que se llama, reacción decidual. Ocurre la transformación del endometrio en decidua poco después de la implantación. Durante la fase progestacional, el endometrio va a ser infiltrado por leucocitos y ellos van a segregar una sustancia llamada interleucina 2. Ella hace o impide de una u otra forma que el sistema inmunitario materno reconozca al embrión como un cuerpo extraño y lo expulse o lo acabe, vamos a decirlo así. Pero porque recordemos que el embrión es antigenéticamente distinto de la madre. Entonces, por tal razón, él puede ser atacado y destruido por las defensas maternas. Esto lo impide, que sea así, lo impide la interleucina 2. Cuando la reacción decidual alcanza todo el estroma endometrial, ya podemos llamar al estroma endometrial como decidua, que no es otra cosa que el endometrio durante el embarazo. Avanza la diapositiva, por favor. Ajá, entonces decidua corresponde a la capa funcional del endometrio durante el embarazo y que se desprende del útero después del nacimiento. La reacción decidual se extiende por todo el endometrio y así forma la decidua. La decidua se divide en 3 regiones o 3 tipos. La decidua basal, la decidua capsular y la decidua parietal. La decidua que está por debajo del sitio de la implantación se conoce como decidua basal. Esta decidua está formada por arteriolas, vénulas, vasos linfáticos. Ellos van a formar tabiques incompletos y en conjunto estos tabiques van a formar lo que será la cara materna de la placenta. Y durante el embarazo, la decidua basal va a generar diversas sustancias como la prolactina, las prostaglandinas, las relaxinas, la vitamina D. Ellas se van a encargar o tienen el control de la contractilidad del miometrio en su debido momento. Tenemos que la prolactina y la relaxina participan o se encargan de la motilidad del miometrio. Si la prolactina aumenta, el endometrio se va a contraer, pero la relaxina la contrarresta. Cuando se habla de prostaglandinas, se producen en las oxitocinas, que a su vez son producidas en la neurohipófisis, y las prostaglandinas ayudan o favorecen a la expulsión del feto durante el trabajo de parto. La vitamina D se encarga de los niveles de calcio que controlan el miometrio. Luego, con la decidua que cubre el sitio de la implantación, es denominada decidua capsular.
Esta decidua no posee vasos sanguíneos, está en contacto con el corión liso y más o menos al segundo trimestre del embarazo se va a conectar con la decidua parietal. ¿Y qué va a ocurrir? Va a desaparecer la luz uterina. Finalmente, la decidua parietal. La decidua parietal no participa en el proceso de la implantación. Por tal motivo, ella no está conectada al trofoblasto y ella es expulsada durante el alumbramiento. Muchas gracias. Continuamos con mi compañera Eliana. Buenos días, yo soy Eliana Popó y les voy a hablar acerca del corión y lo que es la circulación materna y la circulación fetal. Siguiente, doctor. Esto es de mi compañera anterior. La circulación útero-placentaria. La circulación útero-placentaria contribuye tanto a la circulación fetal como a la circulación materna. La circulación fetal es la que lleva la sangre de feto a los capilares de las vellosidades coriónicas, mientras que la circulación materna es la que renueva la sangre de los espacios intervellosos. La gran cantidad de vellosidades coriónicas presentes dentro de la placenta proporcionan una superficie de intercambio de materiales entre estas dos circulaciones. Estas dos circulaciones se encuentran separadas una de la otra por una delgada membrana o barrera placentaria. Siguiente, doctor. La circulación fetal y la circulación materna. La circulación fetal. La sangre desoxigenada sale del feto a través de las arterias umbilicales. Estas arterias umbilicales van hacia la placenta. En la unión de la placenta y del cordón umbilical, estas arterias umbilicales se ramifican formando las arterias coriónicas. Estas arterias coriónicas se ubican en toda la placa coriónica, donde ellas se distribuyen y se ramifican penetrando lo que son las vellosidades coriónicas. Ya dentro de las vellosidades coriónicas, ellas se ramifican, formando la red capilar arteriovenosa. Esta red capilar arteriovenosa es donde la sangre materna está muy cerca de la sangre fetal y donde se produce este gran intercambio entre estos dos sistemas. Ya a nivel de los capilares de las vellosidades, se intercambia la sangre fetal con la sangre materna. Cuando se produce este intercambio en los plexos capilares de las vellosidades, los capilares venosos se confluyen para formar las venas coriónicas. Estas venas coriónicas se dirigen hacia el cordón umbilical, donde ellas van a converger para formar la vena umbilical. Esta vena umbilical es la que lleva la sangre ricamente oxigenada hacia el feto. Y está la circulación materna. La circulación materna, la sangre materna entra al espacio intervelloso a través de las arterias endometriales espiraladas. La sangre materna atraviesa la placa citotrofoblástica a medida de pequeñas hendiduras que van a entrar en el espacio intervelloso. Estas arterias endometriales espiraladas tienen un flujo pulsante, es decir, que ellas se inyectan periódicamente de acuerdo a la presión sistólica que produce el corazón de la madre. Y por eso permite que sea un paso más fácil al espacio intervelloso porque su presión es más baja. A medida que desciende la presión en el espacio intervelloso, el torrente sanguíneo se distribuye lentamente alrededor de las vellosidades coriónicas, donde se produce el intercambio de los productos gaseosos y metabólicos con la sangre fetal a través de la membrana placentaria, para así finalmente regresar por las venas endometriales y luego a la circulación materna. Siguiente, doctor. Aquí les voy a mostrar un esquema acerca de lo que es la circulación fetal y la circulación materna. La circulación fetal, las arterias umbilicales entran hacia la placa coriónica, donde ellas se van a distribuir formando las arterias coriónicas. Ellas son dos, las arterias umbilicales son dos, ahí donde se van a distribuir y formar las arterias coriónicas. Estas arterias coriónicas se van a ramificar penetrando las vellosidades coriónicas.
para formar esa red arteriovenosa. Y aquí es donde, a nivel de estas vellosidades, de estos capilares, de la vellosidad es donde se va a intercambiar la sangre fetal con la sangre materna. Y de nuevo van a regresar a través de las venas coriónicas y ahí van a confluir para formar la vena umbilical, que es la que lleva la sangre ricamente oxigenada hacia el feto. Y la circulación materna, las arterias endometriales van a entrar al espacio intervelloso por medio de estas hendiduras que se forman a través de la capa citotrofoblástica, donde estas arterias endometriales van a entrar de acuerdo a la presión y donde el torrente sanguíneo va a bañar todo lo que es las vellosidades coriónicas para que se produzca este intercambio. Siguiente, doctor. El corion. El corion es la membrana fetal en contacto directo con el endometrio del útero. Este está formado por el sincitiotrofoblasto, el citotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario. En su superficie se forman las vellosidades coriónicas para el intercambio entre la sangre materna y la sangre fetal o del embrión. Se forma durante la segunda semana del desarrollo simultáneamente con la implantación del blastocito en el endometrio uterino. También se le llama corion a la membrana que rodea el saco coriónico y que por ende se dice que es la capa que queda dentro de las células del citotrofoblasto y que dentro de ellas va a estar el disco embrionario, la cavidad amniótica, el amnios, el saco vitelino, el celoma, el mesodermo extraembrionario y el pedículo de fijación. El origen del corion. El origen del corion va a ir principalmente por el trofoblasto, que es la cubierta de células que constituyen la pared del blastocito. Este trofoblasto se va a dividir en dos capas, una externa y una interna. La externa es la sincitiotrofoblasto y la interna es la citotrofoblasto. A medida que el desarrollo avanza, el endodermo extraembrionario se separa de esta última capa para interponerse entre el trofoblasto y esta última capa y formar el mesodermo extraembrionario. Las células del mesodermo extraembrionario proliferan muy rápidamente formando una capa gruesa que se va a interponer entre el trofoblasto y el endodermo extraembrionario, pero que al final de la segunda semana ella se va a separar en dos capas, que es el mesodermo extraembrionario somático y el mesodermo extraembrionario esplánico. El mesodermo extraembrionario somático es el que está adyacente al trofoblasto y el mesodermo extraembrionario esplánico es el que está adyacente a la membrana amniótica y a la pared del saco vitelino. En estas dos capas se produce un amplio espacio que es el denominado el celoma extraembrionario o la cavidad coriónica, para finalmente decir que ya se produjo lo que es la membrana coriónica o el corion, que dentro de ella va a estar el mesodermo extraembrionario, la capa del sincitiotrofoblasto y la del citotrofoblasto. Siguiente, doctor. Las vellosidades coriónicas. Las vellosidades coriónicas. Al final de la segunda semana, en la superficie externa del saco coriónico, se produce una proliferación de las células del citotrofoblasto, donde ellas van a proliferar y van a formar pequeños cúmulos de células que van a ir al sincitiotrofoblasto. Estas son las denominadas vellosidades coriónicas. Al principio ellas son muy escasas, pero ya en la tercera o en la cuarta semana ya ellas están alrededor de todo el saco coriónico y ellas se visualizan mediante pequeños arbustos. Y donde ellas, a medida que avanza el desarrollo, se producen una serie de cambios donde ellos se van a distinguir tres: las vellosidades coriónicas primarias, las vellosidades coriónicas secundarias y las vellosidades coriónicas terciarias. Las vellosidades coriónicas primarias son aquellas que se forman por la proliferación de las células del citotrofoblasto por medio de la inducción del mesodermo extraembrionario somático, pero principalmente se forma únicamente por el citotrofoblasto, que va a ir cubierto por el sincitiotrofoblasto, que es el que vemos en la lámina.
las células del citotrofoblasto van a estar rodeadas por las células del citotrofoblasto. En las vellosidades coriónicas secundarias ocurre cuando ya en las vellosidades coriónicas primarias, dentro de ellas se forma una mesénquima y se forman únicamente cuando esa mesénquima va a estar rodeada por las células del citotrofoblasto y de las vellosidades va a estar rodeada las células del citotrofoblasto. Y ya para pasar de secundarias a terciarias es que dentro de la mesénquima se formen estos pequeños vasos coriónicos, donde van a estar los vasos coriónicos dentro de la mesénquima, las células del citotrofoblasto rodeando esa mesénquima y esos vasos, y a las vellosidades las células del citotrofoblasto. A continuación, mi compañero. Buenos días, mi nombre es Estefano Serio. Doctor, ¿puede retroceder una diapositiva? Ok, yo les voy a hablar un poco también de las vellosidades coriónicas. Las vellosidades coriónicas, pues bueno, son proyecciones minúsculas de tejido placentario que comparten la información genética del bebé. Ellos permiten el intercambio de nutrientes entre la madre y el embrión. Pues bueno, la curiosidad sobre las vellosidades coriónicas es, doctor, yo pues investigué sobre la prueba de las vellosidades coriónicas. Me pareció muy interesante. Es una prueba que se hace entre las 10 y 14 semanas, la cual consiste en que remueven una porción de las vellosidades coriónicas, que ya como dije, ya contiene información genética del bebé. Esto se puede hacer a través de dos métodos, el del cervix y el del abdomen. El del cervix introduce un tubo como el tamaño de un pitillo para extraer pues la pieza de las vellosidades coriónicas que se necesitan. Y la del abdomen es que con una jeringa la introducen por el abdomen de la paciente para extraer la dicha estructura que se necesitan. Con esta prueba se puede determinar si el niño sufre de variaciones como el síndrome de Down o la trisomía 18 y 13. La siguiente lámina, doctor. La placenta. La placenta pues, es un órgano que actúa como intermediario entre la madre, el embrión y el feto mientras dura la gestación. Se desarrolla de los tejidos maternos embrionarios, se desarrolla el corion frondoso y la decidua basal. ¿Qué es la decidua basal? Ay, doctor. La decidua basal forma parte de la placenta materna. Ella forma parte del corion. La decidua basal es la capa funcional del endometrio del útero. La placa citotrofobástica, los tabiques placentarios, la placa coriónica y las vellosidades coriónicas, las cuales pues ya les hablé. La placa coriónica da lugar a las vellosidades coriónicas. Pues el tabique placentario pues son unos lóbulos entre los espacios de las vellosidades coriónicas que dividen la placenta entre 10 y 38 partes. Y la capa citotrofolástica pues es la capa más externa, la cual crea anticuerpos. Siguiente diapositiva, doctor. La placenta madura o terminal es la siguiente, doctor. Siguiente diapositiva. La placenta término, la placenta madura o término. Es de forma discoide, mide entre 15 y 25 centímetros de diámetro y unos 3 centímetros de grosor. Pesa entre 500 y 600 gramos. Su superficie está cubierta por cotiledones. Los cotiledones pues me pareció también muy interesante, ya que son parte del embrión, tanto como el embrión de los humanos como de las plantas. Que el cotiledón son lo que da origen a la primera semilla y en ellos se contienen nutrientes.
los cotiledones en el embriones pues son todos los segmentos que se vuelven en la cara materna de la placenta. En el momento del nacimiento, pues la placenta también se desgarra de la pared uterina aproximadamente 30 minutos después de que el bebé haya nacido, ya es expulsada fuera de la cavidad uterina. Muchas gracias, doctor. Ahí va mi compañera. Muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Ruth Valero. Doctor, disculpe, ¿puede seguir la diapositiva? Por favor, ¿puede continuar con la diapositiva? Por favor. Ajá, ahí mismo. Ahí mismo es. Ajá. El líquido amniótico. El líquido amniótico se origina en los tejidos maternos. Bueno, junto con al principio pues de la gestación, es producida por la membrana amniótica y, como ya dije, los tejidos maternos. Durante la primera mitad de la gestación, el feto es responsable de la mayor parte del líquido amniótico. Ya después se encarga pues del desarrollo de este líquido. Bueno, este líquido se libera a través de, al principio, en la primera mitad de la gestación, se libera a través de su piel, pero la piel no es queratinizada. Y ya después de la segunda mitad de la gestación, cuando la piel es queratinizada, la sigue produciendo y contribuye cada vez más. Este líquido amniótico se desarrolla cada vez más y se realiza a través de la orina. También puede ser así. La cantidad de líquido amniótico va aumentando lentamente a partir de los 10 cc de líquido amniótico y llega hasta el punto, al momento de finalizar o cuando está a término, llega a 500 miligramos o 1000 miligramos. La circulación y la absorción del líquido amniótico se realiza de manera es a través de, normalmente pues es una circulación constante entre la madre y el feto. Se absorbe desde los tejidos de la madre hasta la membrana del feto. Ya va. La composición del líquido amniótico es 99% agua, tiene sales orgánicas, sales inorgánicas, enzimas, grasas y nutrientes. Y pues la importancia del líquido amniótico es que le permite al feto no tener traumatismos externos, poder estirarse, actúa como una barrera que lo protege de las infecciones y permite pues el desarrollo normal de los pulmones. Muy importante, pues contribuye en el calor, mantener la temperatura fetal. Doctor, por favor, pase a la siguiente. El saco vitelino. En la segunda semana, el saco vitelino se forma a través de las células del hipoblasto, diferenciándose así en el endodermo extraembrionario y tapizando la cavidad exolémica. En la tercera semana, el mesodermo extraembrionario se encarga del desarrollo de los islotes sanguíneos, también de las células germinales primordiales que van a las gónadas formando los ovocitos y
la espermatogénesis. El plegamiento del embrión, cuando el embrión se pliega, el intestino primitivo lo forma el saco vitelino, llamándose esto un conducto onfalomesentérico o tallo vitelino. En la sexta semana se pierde el contacto del conducto onfalomesentérico con el intestino y ya no se identifica. Y allí se empiezan a formar los vasos vitelinos. Después de las 20 semanas, el resto del saco vitelino puede aún observarse en el cordón umbilical, pero como les dije, finalmente no se identifica. La importancia del saco vitelino es el desarrollo de la hematopoiesis. Se empiezan a desarrollar las primeras células sanguíneas y se forman las células germinales primordiales, que son los ovocitos y los espermatocitos, y contribuye a la formación del intestino. La siguiente diapositiva. Alantoides. Alantoides es el anexo extraembrionario que se origina del saco vitelino. Contribuye a la formación de la vejiga, el uraco y los vasos umbilicales. Se forma al inicio de la cuarta semana con una evaginación en la porción caudal del saco. Ella es muy importante porque contribuye en la plena formación de los vasos que llevan todos los nutrientes al feto por medio del cordón umbilical. Muchas gracias. Doctor, yo quiero acotar que en una placenta término o una placenta madura, por lo general ella contiene aproximadamente unos 150 mililitros de sangre en los espacios intervellosos y que se renuevan de 3 a 4 veces por minuto. Y cuando la sangre materna no baña adecuadamente esas vellosidades coriónicas, no se produce el intercambio de los productos, tanto metabólicos como gaseosos, hacia la sangre fetal, lo que le puede producir al bebé una hipoxia fetal, un retraso en el crecimiento o le puede producir hasta la muerte. No se le escucha, doctor. Bien, es importante acotar de que como esto es una embriología de algunos libros de vieja data, normalmente siempre en la placenta se tiene que decir que es un órgano transitorio, ¿verdad? Que evidentemente se expulsa al momento del parto y que está compuesto por la placa coriónica que la aporta el trofoblasto y la placa residual que la aporta la madre. Y en el desarrollo placentario, pues evidentemente siempre hay varios periodos. Hay un periodo prelacunar, un periodo lacunar, un periodo prevelloso. Hay el periodo velloso, es donde aparecen las vellosidades primarias, secundarias, terciarias. Y también pues se habla de la transformación del colon frondoso y el colon leve y se habla de la placa residual. Eso es lo que se mencionaba pues, antes con respecto, y todavía se mantienen los mismos términos en cuanto a lo que es la formación de la placenta como tal, ¿no? Y por eso es que la decidua, que es la parte del útero que contribuye a la formación de la placenta, se divide en estas tres. La decidua parietal prácticamente es la que está aquí a nivel del cuello. Normalmente es la que está íntimamente relacionada con esta zona. En esta decidua parietal, que está en contacto con esta cavidad miótica, es donde normalmente se produce el mayor riesgo de rupturas prematuras de membranas ovulares cuando hay infecciones a nivel del cervix, ¿no? Entonces, eso es importante hablar. En cuanto a lo del cambio y el intercambio, mira,
Realmente la sangre materna nunca se une con la sangre materna nunca se une con la sangre fetal. Eso es una mala percepción que se tiene, donde se cree que la sangre del feto entraría a la circulación materna. Y ahorita voy a hablar algo sobre las pruebas genéticas. Entonces, fíjate, lo que hay es un intercambio, pero no hay recambio. La sangre fetal es sangre fetal, la sangre materna es sangre materna. Los espacios intervellosos, evidentemente, ahí existe unas membranas, y esa membrana es la que sirve de intercambio, tiene una función osmótica que permite el paso de muchísimas sustancias. De hecho, las funciones de la placenta son múltiples y son bastante importantes, porque aparte de que existe un transporte placentario, a través de la placenta se transportan grasas, se transportan nutrientes, se transportan electrolitos, se transportan hormonas, se transportan anticuerpos, se transportan productos de desechos y puede atravesar fármacos y drogas del feto a la madre. Acuérdense del síndrome alcohólico fetal o cuando las pacientes son adictas a ciertas drogas, también sustancias tóxicas y agentes infecciosos. Se habla de la barrera hematoplacentaria o de la barrera placentaria porque todos los organismos infecciosos no atraviesan la barrera placentaria. Sin embargo, los que pueden atravesar la membrana placentaria es el virus de la rubiola, el virus de la inmunodeficiencia humana, el citomegalovirus, el herpes simple, la varicela zoster, el parvovirus, el Toxoplasma gondii, el Tropolema pallidus y el Mycobacterium tuberculosis. Son los principales gérmenes que pueden atravesar la barrera placentaria. También la placenta interviene en la síntesis de hormonas. Entonces puede sintetizar la hormona gonadotrofina coriónica humana, la progesterona, los estrógenos, la hormona lactógeno placentaria que se denomina también somatotropina coriónica humana, la corticotropina coriónica y la tirotropina coriónica. Todas estas hormonas están relacionadas con, por ejemplo, con algunas funciones fundamentales. Por ejemplo, ¿cómo se hace para mantener el embarazo en las primeras fases? Pues el cuerpo lúteo del ovario lo mantiene produciendo progesterona y estrógenos para mantener la cuestión. Pero cuando el cuerpo lúteo del embarazo ya no tiene la capacidad, entonces la placenta asume eso. Y por eso ella sigue sintetizando progesteronas y estrógenos para mantener el embarazo. También la hormona gonadotrofina coriónica humana sirve para la prueba de embarazo en sangre. Entonces, bueno, él alcanza su máximo nivel a cada semana y después sigue disminuyendo. Sin embargo, hay tumores de la placenta, como son la mola y datiforme, donde los niveles de hormona gonadotrofina coriónica se mantienen muy altos, ¿verdad? Y prácticamente a nivel de las 12 semanas es cuando la placenta comienza a secretar progesterona y estrógenos, porque ya el cuerpo lúteo del ovario, que era el que sostenía la reacción desigual, ya no es imprescindible y evoluciona. La progesterona es un esteroide que se sintetiza en la placenta a través del colesterol que proviene de la madre y ayuda a mantener el desarrollo del endometrio para la formación de las deciduas y también interviene en evitar o inhibir las contracciones del músculo liso del útero para impedir la expulsión prematura del feto. Los estrógenos también se sintetizan a nivel de la placenta y hay tres tipos de estrógenos, que son el estradiol, la estrona y el estrón. El estriol y ayudan a aumentar el flujo sanguíneo del útero y estimulan el crecimiento uterino y la glándula mamaria. El lactógeno placentario se ha dicho que es una hormona que asegura el buen desarrollo del feto para facilitar el transporte de los aminoácidos a través de la placenta, interviene en la lipólisis con la liberación de los ácidos grasos, sustituyendo la glucosa por ácidos grasos como fuente de energía. Y el otro problema es que ella produce en la madre un aumento de la resistencia al efecto de la insulina. Entonces, la lactógeno placentaria pues, puede producir hiperinsulinismo y por eso hay que tener cuidado
los controles del embarazo con respecto a eso, sobre todo en pacientes que tienen sobrepeso o que ya vengan con problemas de insulina previos al embarazo. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, porque como están tan quietos, yo pensé que se había caído la... No, no, lo estamos No, escuchando. no. Están como momias, están momificados. Ajá, la hormona gonadotrofina coriónica es una proteína que se secreta en la placenta y la estructura es semejante a la de la hormona adenocorticotropa, ¿no? Pero aparentemente ayuda también a la regulación de los niveles de corticoides en el metabolismo materno. Y la tirotropina es una glicoproteína semejante a la hormona tirotropina hipoficiaria, que no tiene la potencia de esta, pero estimula la secreción de las hormonas tiroideas de la placenta. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué es importante saber todo esto? Sobre todo lo de los agentes infecciosos, lo de los electrolitos, las hormonas, los productos del desecho, los fármacos. Porque muchas personas, cuando llegan a la consulta, piensan que la sangre del feto se une con la sangre Con materna. la sangre. Ajá. Y la gente también piensa que todo lo que la paciente asume o ingiere, entonces va a intervenir en el desarrollo fetal. No, la información genética es una cosa muy importante y ya en el momento de la concepción ya se dice qué va a pasar con ese feto, independientemente que usted coma salmón todos los días o independientemente que usted se meta un paquete completo de Centrum o una tele o S26 nomás. Sí es cierto, ¿verdad? Que los electrolitos, el intercambio de nutrientes, pero fíjate, los nutrientes más importantes que se transportan desde la madre al feto son agua, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos en pequeñas cantidades y vitaminas. También Doctor, una pueden, pregunta. dígame. Es que me surgió la duda. Yo también tenía un concepto errado. Yo pensaba que lo que consumía la mujer entonces afectaba más al feto de lo que en realidad lo afecta. Entonces, ¿de dónde vienen los antojos cuando las mujeres se embarazan? Ya le voy a explicar eso. Déjeme terminar la idea. Ok. Entonces, y también intervienen calcio, magnesio, fósforo, yodo y otros elementos que se intercambian por el transporte activo. El agua y la glucosa pasan al feto por difusión simple con mucha rapidez, en cambio el colesterol, los triglicéridos, los fosfolípidos, los ácidos grasos no pasan o lo hacen solo en muy pequeñas cantidades. Las vitaminas, solamente las hidrosolubles, pasan con mucha rapidez, más que las liposolubles. El hierro se transporta unido a una proteína materna, la transferrina, que atraviesa la membrana placentaria y transporta el hierro al feto. Sin embargo, el feto tiene su propio metabolismo. Entonces la gente, fíjate, nosotros, por ejemplo, hay países donde las dietas son excelentemente buenas, como por ejemplo la dieta mediterránea, y muy pocas vitaminas se les mandan a las pacientes, solamente se les manda ácido fólico y dependiendo de la evaluación nutricional que tenga la paciente en cuanto a su peso, su estatura, se le puede colocar complementos. Nosotros aquí vemos de que si uno obstetra, ¿verdad? No le envía nada a la paciente se aterroriza y dice que el obstetra no sirve. Pero recuérdense que el feto tiene su propio metabolismo. Y si una paciente llega bien nutrida al embarazo, pues eso son bastantes ventajas. Entonces, como les dije, hay países en el mundo que solamente se les manda a las pacientes ácido fólico. Por supuesto, con las tecnologías actuales de la ecografía, nosotros podemos hacer una especie como de valoración fetal en cada una de las consultas, viendo el crecimiento y el desarrollo del feto a través de unas tablas, utilizando lo que es la circunferencia cefálica y la circunferencia abdominal, lo que nos permite saber si realmente el feto está creciendo de forma simétrica o no. Por supuesto, no solamente tenemos que confiarnos en eso, también tenemos que hacerle un Doppler, fijarnos bien en el líquido amniótico, y una serie de cosas importantes que son parámetros biológicos de la valoración ecográfica. ¿Ok? Bien, con respecto a lo que me estaba diciendo Estefano, fíjate que eso es más algo psicológico que algo biológico. Normalmente enfrentar un embarazo no es fácil en la mujer, porque si la mujer realmente supiese lo que es un embarazo,
se daría cuenta que se va a colocar a caminar en una línea amarilla que en cualquier momento puede ir bien como puede ir mal, porque en el desarrollo del embarazo intervienen muchísimos factores. Fíjate que es tan importante la parte psicológica que pacientes después del parto pueden hacer psicosis puerperales. Claro. Y las psicosis puerperales es una patología bastante difícil, donde la paciente entra en una depresión, llanto muy fácil, aislamiento, el rechazo de su recién nacido, y si no es controlada a tiempo, puede producir ciertos problemas. Como No la te- condición es que las mujeres también tienen embarazo psicológico, en Claro. realidad no están Ajá, embarazadas. ajá, eso se llama pseudociesis. También, y eso, yo he visto como 3 o 4 en el desarrollo de mi vida profesional. Y más que todo se crean por ansiedad. Por cierto, existe algo que yo les quiero mencionar que se llama las náuseas y los vómitos durante el embarazo. Eso es una patología que se produce fundamentalmente debida y relacionada específicamente a la producción hormonal interna de la mujer. Por eso es que al principio uno siempre les recomienda a las pacientes que si tienen muchas náuseas y vómitos, traten de alimentarse de una forma muy sana, con pocas cantidades, varias veces al día, porque todas estas hormonas que yo les mencioné, que se producen durante la implantación, pueden condicionar un enlentecimiento en los movimientos peristálticos del intestino, y por supuesto el vaciamiento gástrico y el vaciamiento intestinal es más lento y puede producirse las náuseas y los vómitos del embarazo. A veces esas náuseas y vómitos de embarazo se transforman en algo que se llama síndrome de hiperemesis gravídica, que si no se diagnostica a tiempo y no se trata a tiempo, pues evidentemente puede condicionar problemas hasta de hemorragias digestivas superiores. A veces las pacientes ameritan hospitalización. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿por qué la circulación fetal se mantiene? Se mantiene por 2 cosas fundamentales. Siempre la presión materna va a ser mayor que la presión fetal. Les voy a explicar esto porque esto es importante que ustedes lo tengan para que cuando ustedes lleguen a obstetricia, más o menos entiendan qué es lo que pasa cuando hay una hipertensión materna o cuando hay un problema de preeclampsia. Normalmente las presiones maternas siempre son mayores que las presiones fetales, pero a nivel del lecho placentario, esas presiones tratan como de igualarse. ¿Para qué? Para permitir que la sangre del feto pueda llegar sin resistencia a los espacios intervellosos y se pueda producir el intercambio. Cuando las cifras tensionales de las pacientes aumentan mucho, pues existe una barrera de resistencia y la sangre del feto no puede intercambiarse a nivel placentario. Al no poderse intercambiar a nivel placentario, pues evidentemente no hay una buena oxigenación. Y al no haber una buena oxigenación, el más afectado es el feto, y el feto produce como una redistribución de su flujo, ¿verdad? Llevando solamente la poquita sangre que puede conseguir al cerebro y al corazón. Y una de las cosas que uno se da cuenta en la paciente que tiene las tensiones elevadas es que el líquido amniótico empieza a disminuir. ¿Ok? Porque esa es otra cosita que yo les quería mencionar. Recuérdense que el líquido amniótico tiene que tener un muy buen equilibrio, es un parámetro biológico sumamente importante para nosotros los obstetras. Hay que tener mucho cuidado del líquido amniótico. La chica que conversó del líquido amniótico, yo le completaría la información con lo siguiente, ¿verdad? Al principio de la gestación, el líquido amniótico es producido por la membrana amniótica y los tejidos maternos. Sin embargo, las personas siguen pensando que el líquido amniótico lo produce la madre o lo produce la placenta. Eso es al principio. Pero durante la primera mitad de la gestación, el feto es responsable de la mayor parte del líquido amniótico por 2 factores. Un líquido tisular que se libera a través de la piel, porque como no hay queratinización, pues él es como una especie de evaporación, entre comillas, ¿verdad? Pero también el epitelio bronquial, broncopulmonar, también en desarrollo, aporta a la producción del líquido amniótico. Pero en la segunda mitad del embarazo, ¿verdad?
o en el segundo trimestre del embarazo, el mayor aporte de líquido amniótico, ¿quién lo da? Lo da el riñón fetal a través de la orina, de más o menos 500 cc por día, ¿verdad? Y si hay una contribución de los vasos sanguíneos que transcurren a través del cordón umbilical, si hay una contribución de los vasos sanguíneos que están en la cara fetal de la placenta, pero específicamente es orina fetal. Y para que se produzca orina fetal, tiene que haber una muy buena circulación fetoplacentaria, porque si no hay una buena circulación fetoplacentaria, no llega suficiente sangre, no hay una buena redistribución de sangre a nivel del feto y el riñón no filtra suficiente cantidad de orina. Acuérdense de eso, que eso es muy importante. La cantidad de líquido amniótico aumenta gradualmente. A las 10 semanas pueden haber unos 30 cc, a las 20 semanas unos 350 cc y a las 38 semanas puede tener hasta 1000 cc de líquido amniótico. ¿Cómo se sabe en una ecografía que el líquido amniótico está bien o no? Bueno, se hace lo que se llama el índice del líquido amniótico, que es un parámetro que tiene más o menos unos 20 tantos años para acá, donde a través del transductor de la ecografía se miden en 4 cuadrantes los pozos de líquido amniótico y según la edad estacional pues existen tablas para saber si hay buena cantidad, porque dependiendo del índice de líquido amniótico se pueden sacar más o menos las cuentas o se puede estimar la cantidad de líquido amniótico. ¿Okay? El líquido amniótico es un líquido que se va ciclando, tiene su circulación propia, igual que la pecera. Usted cuando le coloca a la pecera un aparato para que le produzca oxígeno y le mande flujo, es exactamente lo que hace el líquido amniótico. Y se dice que al final del embarazo el líquido amniótico se puede recambiar totalmente cada 3 horas con una velocidad de recambio de aproximadamente 500 cc por hora. Entonces, y por eso debe existir siempre un equilibrio entre la producción y la absorción. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Eso es muy importante. El líquido amniótico está compuesto 99% por agua, sales inorgánicas, proteínas, células epiteliales de descamación, y en el momento del parto pues se puede teñir de verde porque el feto pues puede tener una relajación de los nervios y puede producir una evacuación de meconio y lo puede contaminar. ¿Ok? Y la importancia es lo que dijo la chica, de proteger al feto, permite crecimiento simétrico, porque si no se produjera, un síndrome de compresión con una alteración en el desarrollo del feto. También permite el desarrollo normal de los pulmones. Fíjense que cuando el líquido amniótico no se produce de forma adecuada o no existe, o cuando hay una ruptura prematura de membranas, en fases muy tempranas del embarazo, el pronóstico es muy malo porque se puede producir una hipoplasia pulmonar, ¿verdad? Aparte de eso, también se puede producir una adherencia del embrión y del feto al amnios, ayuda a contribuir a mantener la temperatura fetal. Para nosotros los obstetras, los movimientos fetales son muy importantes, iguales que para la madre. Y un feto, para moverse bien, debe tener libre movimiento en el líquido amniótico, porque eso permite también el desarrollo muscular. Bueno, todas esas cosas que yo les estoy explicando ahorita. En cuanto a lo del amnios, hubiese sido bueno que hubiesen profundizado un poquito más, porque tú sabes que el amnios tiene unas cosas importantes que hay que hablar. Acuérdense que una de las cosas que hay que siempre mencionar es las patologías, ¿no? Las patologías. Entonces el amnios, pues también tiene su patología. El amnios cuando se altera, se puede producir, claro, cuando hay alteraciones del amnios del líquido amniótico, se puede producir el síndrome de virillas amnióticas, porque el amnios pues se puede desgarrar, y entonces la cubierta interna del amnios se desgarra, se forman bandas de tejido fibroso que se pueden adherir al cordón umbilical o cualquier parte del cuerpo del feto, interfiriendo en el desarrollo. Y yo creo que yo a ustedes les mostré cuando hablamos de defectos congénitos, el síndrome de virillas amnióticas, ¿verdad? Que a veces pueden ser leves,
pero otras veces pueden producir una repercusión morfológica importante. Claro, ahorita cuando se detecta un síndrome de vidas amnióticas, pues se pueden hacer cirugías fetales a través de la fetoscopia y se pueden liberarlas, ¿no? Pero cuando hay patologías graves en etapas muy tempranas del desarrollo, se pueden producir monstruosidades con graves efectos en el cierre del tubo neural, cierre del abdomen, cierre del tórax, ¿no? El oligohidranios, cuando hay una cantidad menor de líquido amniótico, se puede producir una compresión extrínseca, se puede afectar digamos, el desarrollo pulmonar, pero también se puede producir polihidranio. Los polihidráneos se relacionan a muchas patologías, algunas relacionadas con síndromes de diabetes mellitus, por ejemplo, problemas en el metabolismo de la glucosa de la madre. También se pueden producir problemas ligados con la enfermedad del factor RH. Acuérdense que cuando un feto es negativo y la madre es positiva, no se detecta a tiempo, pues se puede producir un síndrome de incompatibilidad del factor RH y eso puede complicar también. También hay malformaciones como por ejemplo la atresia esofágica o las fístulas traqueobronquiales, que pueden condicionar oligohidranios porque el líquido amniótico no se puede deglutir. El feto normalmente deglute el líquido amniótico, ¿verdad? Y esa deglución del líquido amniótico, prácticamente al término de la gestación, el feto deglute 20 cc de líquido por hora. Y también hay una absorción a nivel del epitelio respiratorio del feto de unos 40 cc por día. Entonces, fíjense, el líquido amniótico tiene que estarse en continuo intercambio. Pero cuando no hay un intercambio y solamente se produce, porque no existe deglución, pues imagínate, 20 cc por hora, saquen la cuenta en un día cuánto se deglute el feto, el líquido amniótico, y entonces se acumula. Y uno lo primero que tiene que ver en la ecografía es la cámara gástrica, si no está, pensar en que hay una atresia esofágica. ¿Eh? Y entonces el líquido amniótico empieza a crecer tanto que se produce lo que se llama el polihidramio. El polihidramio, eso es muy importante, ¿no? Bien, también el polihidramio se relaciona, aparte de la atresia esofágica, que es un problema gastrointestinal, alteraciones pulmonares, problemas de diabetes materna, problemas neurológicos como la anencefalia, todo eso se relaciona con, con el problema de polihidramio. Con respecto a lo que decía Estefano de las pruebas genéticas, las biopsias coriales ya no se hacen. Las biopsias coriales se hicieron en su momento, pero eso tiene bastante riesgo. Inclusive tampoco las amniocentesis se hacen. Desde hace mucho tiempo atrás, yo creo que una vez en la clase hace más de un año, les mostré lo que es la prueba de FISH, que es la prueba de fluorinmuno, fluorescencia a nivel de la sangre materna. ¿Por qué? Porque sí se ha demostrado que glóbulos rojos del feto pueden pasar a la circulación materna. Entonces, a través de esa prueba de FISH, se puede detectar algo. Y sin embargo, también está en desuso porque ahorita hay pruebas muy sofisticadas que se pueden hacer a muy tempranas edades en la sangre materna y se pueden detectar más de 20 tipos de malformaciones. Yo le había dado a una de las estudiantes que creo que se retiró unos documentos, unos folletos para que le sacaran copias para que se los dieran a ustedes. Y entonces eso ya hay laboratorios a nivel de Venezuela, las pruebas son muy costosas en dólares y se pueden detectar en sangre materna en cuestión y son muy efectivas para detectar una cantidad. La prueba de FISH es la que lo exponen como un ADN que tiene fluorescencia, ¿verdad? Ajá, pero eso tampoco ya se hace. Por supuesto, aquí en Venezuela para nosotros la prueba de FISH es una innovación, pero en países europeos, bueno, yo estuve en España en el 2002, ya en el 2002 estaba haciendo esa prueba genética en sangre materna, marcando y detectando los glóbulos rojos fetales y pudiendo detectar una cantidad de enfermedades relacionadas con el feto, el sexo y todo lo demás. ¿Ok? Bien. Entonces ya las pruebas de velocidades crónicas no se usan porque primero hay que hacer un entrenamiento especializado. Segundo, hay que tener un consentimiento de la madre
se relaciona con un alto riesgo de aborto provocado precisamente por la prueba la biopsia de vellosidades coriónicas. Bien. Otra cosa que les quería decir. Hay pacientes y lo seguimos viendo y yo les agradezco por favor que ustedes sean personas que orienten, no que desorienten, lo seguimos viendo en la consulta. Pacientes que dicen, bueno, el doctor me dijo que yo tenía poco líquido amniótico y me puso a tomar 2 litros de agua de coco por día. Miren, jóvenes, ya ustedes están en un nivel básico de medicina y están entendiendo cómo es el funcionamiento de la placenta y qué es lo que hace el feto. Les agradezco, por favor, que cuando una paciente o algún conocido de ustedes les mencione eso, ustedes se tomen un minuto de su tiempo y le expliquen que eso no es así, ¿ok? Que eso no es así porque ustedes ya están entendiendo lo que significa la producción de líquido amniótico y cómo se produce, ¿ok? Y el principal funcionamiento del líquido, la principal forma como se produce el líquido amniótico es que exista una homeostasis de la circulación fetomaterna adecuada. No significa que porque la madre vaya a tomar 10 litros de agua al día se vaya a producir 10 litros de líquido amniótico, porque lo que hace la madre es que lo elimina. Entonces eso es una falsa concepción de la medicina. Entonces ustedes tienen que tratar de orientar a las personas. Si el obstetra le dijo eso a la paciente, bueno, tenemos o que revisar el obstetra o tenemos que buscar otro obstetra, ¿verdad? Y tenemos que hacer un nuevo eco porque eso no se puede, a estas alturas de la vida, no lo podemos tolerar, ¿ok? Bien. Pero la gente, yo no sé qué cree que es el agua de coco, eso lo mandan como para todo. Sí. Pero bueno. Otra cosa, les faltó mencionar las células de Fosbauer a nivel de las vellosidades coriales, que son los macrófagos de las vellosidades coriales que tienen una función inmunológica, ¿ok? La otra cosa, ¿la placenta puede envejecer? Sí, puede envejecer. Normalmente la placenta, cuando uno la clasifica en placenta grado 1, grado 2, grado 3. Hay clasificaciones hasta grado 4. La placenta envejece porque se acumula un depósito de material fibrinoide a nivel de la estructura placentaria y eso en ecografía se ve como puntos blancos y eso se llama envejecimiento placentario. Sin embargo, el envejecimiento placentario también se puede producir por otras causas. Ok. También faltó hablar un poquito sobre la patología placentaria de las anomalías de la posición de la placenta. Entonces, normalmente la placenta, lo ideal para un obstetra cuando hace el eco es que la placenta se implante a nivel del fondo del útero. Eso es lo ideal porque ese es el sitio ideal. ¿Ok? Pero la placenta se puede implantar en la parte anterior del útero, se llama placenta anterior, en la parte posterior, viendo a la placenta, viendo a la paciente de frente, ¿no? En la parte posterior, placenta posterior, se puede implantar a los lados, lateral derecha, lateral izquierda, pero también puede haber una implantación a nivel digamos, del orificio cervical interno y eso se llama placenta previa. Esa placenta previa puede tener 3 cosas. Puede ser una placenta de inserción baja, que no es placenta previa. Puede tener una placenta previa marginal, una placenta previa oclusiva parcial y una placenta previa oclusiva total. Por supuesto, la placenta previa de inserción baja no es placenta previa porque se puede medir el nivel de inserción o la distancia que existe entre el orificio cervical interno y la placenta y si es más de 3 centímetros descartamos que es una placenta previa. Ahora, las placentas previas, marginales, oclusivas parciales, oclusivas totales, por supuesto tienen su desventaja. La más complicada es la placenta previa oclusiva total, porque es la que nos va a dar a nosotros los sangramientos del tercer trimestre y a veces pues son complicaditas las cosas. También hay anomalías de tamaño de la placenta. Hay placentas bilobuladas, subcenturiadas,
membranáceas, filamentosas, donde el cordón umbilical no se ve como se ve normalmente en la foto que ustedes presentaron de la cara fetal de la placenta, sino que se ve como si hubiera esto, normalmente así se ve, pero entonces esto se ve como si fuera el velo que se le coloca a las cunas al niño para que no para proteger, pues entonces se llama filamentosa. La placenta en raqueta, donde la inserción del cordón no va a estar aquí, sino va a estar por un ladito, ¿ok? Y aparte de eso, también hay patologías, ¿verdad? En cómo la placenta penetra la decidua basal de la madre. Entonces, es lo que se llama el acretismo placentario, ¿ok? Entonces, cuando esta enfermedad de acretismo placentario, se la voy a explicar rapidito. Hay 3 tipos de acretismo placentario o de invasión anormal del sincitotrofoblasto dentro de la pared uterina. Entonces, puede haber una placenta acreta, una placenta íncreta y una placenta percreta. La placenta íncreta afecta 1/3. La placenta acreta afecta 1/3, la placenta íncreta afecta los 2/3 de la pared uterina y la placenta percreta afecta toda la pared. Cuando pasa eso, el acretismo placentario, normalmente hay que tener mucho cuidado y eso uno se da cuenta en el momento de la cesárea, en el momento del parto no lo puede ver. Pero una de las cosas que se produce son sangramientos profusos que en muchas ocasiones terminan en histerectomías, ¿ok? Sí. Y lo otro, acordarse siempre de que existen dos patologías neoplásicas de la placenta, que es la mola hidatiforme y el coriocarcinoma. Nosotros realmente no somos una población en el mundial donde haya mucha mola hidatiforme o coriocarcinoma, sobre todo, bueno, Venezuela y el estado Táchira. Sí sé que en Oriente aparece mucha mola hidatiforme, pero Filipinas, esas zonas de Indonesia, sí hay mucho coriocarcinoma y hay mucha mola hidatiforme. Recuerden algo, cuando el trofoblasto, en términos generales, se implanta, yo una vez le expliqué a ustedes, porque a mí Tomás, que estaba haciendo un trabajo sobre preeclampsia, me dijo, bueno, doctor, pero ¿qué tiene que ver la placenta? ¿Qué tiene que ver? Sí, ¿qué tiene que ver el trofoblasto y la placenta en la posibilidad de que una paciente haga un problema de patología hipertensiva en el embarazo? Bueno, recuérdense que genéticamente el trofoblasto es más condicionado genéticamente por los genes del padre, ¿no? Yo creo que eso se lo expliqué una vez ahí en la clase, hablamos de eso, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, lo que tú explicaste, si bien es cierto de que los embarazos no se rechazan porque el espermatozoide penetra dentro del óvulo y el óvulo tiene esa forma de proteger, ¿verdad? Y de ser aceptado por la madre, porque si no todos los embarazos se rechazarían. También es cierto que cuando se produce ese trofoblasto inicial, parece ser que la placenta está más condicionado genéticamente por la información que porta el espermatozoide en la generación y eso pues puede condicionar esos cambios. Yo creo que de resto es lo que quería hablarles. Bueno, lo del cordón umbilical está muy bien. Hay cordones que son, el cordón umbilical tiene una medición, ¿no? Normalmente tiene una medición de aproximadamente unos 50 centímetros. Sin embargo, hay cordones cortos o cordones breves que miden menos de 30 centímetros. Hay unos cordones muy largos. También el cordón umbilical puede tener nudos verdaderos o nudos falsos en el cordón. Y también, ¿verdad? Se puede producir un cordón que en vez de tener 2 arterias tenga una sola arteria, ¿verdad? Y esos cordones son unos cordones muy finitos y están relacionados también con malformaciones a nivel del feto o con síndromes de deficiencia de crecimiento, o sea, una restricción de crecimiento intrauterino.
también, aunque esto no forma parte del seminario, pero algunos libros lo mencionan, que esos cordones muy largos pueden producir circulares de cordón en el feto y también se pueden producir prolaxos de cordones, es decir, cuando el cordón es muy largo y de repente no hay no hay un buen encajamiento de la cabeza fetal y el cordón es muy largo y se produce una ruptura de membranas ovulares, lo primero que sale antes de que la cabeza se adoce o se encaje, se produce un prolapso del cordón. Aunque es poco común, ¿verdad? El cordón puede verse en la cavidad vaginal. Entonces, ahí pues ya es decisión del especialista. También puede producirse eso en partos de embarazos múltiples o cuando hay un parto prematuro. ¿Okay? Las circulares de cordón pueden ser simples, pueden ser dobles. También pueden haber circulares del cordón que afecten diferentes partes del cuerpo. Si es muy ajustada, pues evidentemente produce la interrupción de la circulación y producir la muerte del feto. Entonces, si usted asocia, aunque normalmente no se da con cordones cortos o con cordones breves, pero se puede dar el caso, ¿verdad? Y entonces, un 20 o un 40% de los niños pueden nacer con una circular de cordón. Hay que tener muchísimo cuidado con eso porque, acuérdense que el feto es igual que un pez en una pecera. Tiene que tener una ecología adecuada y bueno, ¿ves? Por eso yo les hice hincapié en esto que era muy importante, ¿ok? Entonces, tiene una ecología muy adecuada y si cualquier cosa de esa ecología se altera, pues evidentemente ¿quién va a verse afectado? Pues el colon, el feto. Entonces, por eso se habla de ecología fetal. Nosotros hablamos de ecología fetal porque es el feto y sus anexos, ¿verdad? Y entonces estos anexos embrionarios los son el amnios, el corion, el saco vitelino, la lantoides, la placenta y el cordón umbilical, ¿ok? Y todo eso. Entonces, eso es un conjunto. Fíjense que a medida que nosotros vamos más estudiando, prácticamente aquí es un resumen de muchas cosas de lo que nosotros hemos visto. ¿Para qué? Bueno, para que ustedes como médicos en formación entiendan la importancia de cada uno de esos elementos en la formación y en el desarrollo del feto. Es decir, ustedes están aquí porque ustedes se desarrollaron de manera adecuada, ¿ok? Y eso es lo importante.